Temporada 2026 de Dínamo. Deberíamos estar discutiendo hoy un sistema previsional, a ver qué vamos a hacer con los jubilados y con que esto sea sostenible. No hay una reforma laboral que viene a subsanar 50 años de reforma laboral. Se ve reflejado en un ratio muy importante que es el riesgo país. Cuanto más baje el riesgo país, va a bajar la tasa de interés, vamos a estar en condiciones de tener una macroeconomía ordenada. Capítulo Ley Glaciares. La modificación con lo que se veía al recinto es claro, basado en estudios técnicos científicos que demuestren si hay función hídrica o no. Si hay función hídrica, claramente se protege y no se puede hacer nada. Australia lo que está haciendo hoy es poder potenciar sus recursos naturales. Es lo que la naturaleza nos dio. La ley de glaciares fue como un exceso, fue como un Frankenstein. Los hechos lo demuestran. Argentina no tiene ningún emprendimiento del principal mineral de transición, que es el cobre, cuando tiene 6, 7, 8 minas de carácter mundial. Hoy en Argentina no tenés una crisis de desempleo. Lo que se está perdiendo puesto de trabajo, cerca de 200.000 más o menos desde que empezó el gobierno, es en el sector privado formal. La creación de puestos de trabajo va de la mano de una política económica, de una política de desarrollo. Tengo una política de apertura. ¿Cómo haces para hacer un control de daño? ¿Qué cosas podés hacer como para contener? ¿Cuál es el problema de Argentina? Y no tenemos mango. No podés andar haciendo una política de seguro de desempleo porque tiene un costo fiscal enorme. Para poder llenar los caños se necesita invertir y rápido para que esté todo junto. No vamos a tener los caños, sino vamos a tener la producción. Buenas tardes a todos, temporada 2026 de Dínamo. La verdad que tenemos hoy una mesa de lujo. Estamos con Santi Gulat, de derecha a izquierda, Flavia Rollón, otrora partícipe habitué de Dínamo y hoy en rol de visita como senadora nacional por Salta. Así que Flavia, súper agradecido que estés acá. Además en la antesala de un tratamiento de una ley como Glaciares que puede ser un hito en la potenciación de la inversión en minería, digamos. Vamos a entender un poco eso. Y Juan José Aranguren un poco para entender y empezar a trazar un mapa de hacia dónde va Vaca Muerta. Terminamos el año pasado hablando que el precio del crudo podía irse por debajo de $60 o que por lo menos la administración de Estados Unidos se sentiría cómodo con un valor en torno a $50, $55. Y lo que vemos hoy cuando mirás la cotización del Brent es que de vuelta está en $70, $71. No lo vi hoy. Este episodio lo estamos grabando miércoles y sale mañana jueves 7 de la tarde, así que varios de los temas que hablemos acá seguramente van a quedar pensando en el tratamiento de la ley de glaciares y algunas cosas más van a quedar en simultáneo. Pero bueno, a ver Flavia, dos cuestiones centrales. Empiezo por lo que es reforma laboral. Ya tenés medida de sanción en el Senado, tuvo segunda o validación de diputados, tiene que volver al Senado, a la Cámara Alta, para corregir algunas modificaciones que hubo y terminar de validarlas. ¿Qué análisis haces primero de esa validación? Si es algo formal y ves que existe políticamente la instancia ya de aprobar la ley. Y segundo, más interesante ahí, la cuestión de fondo. Vos hiciste alguna declaración de que la ley era un paso necesario, había que modernizar el andamiaje regulatorio o legal del marco laboral, pero que tampoco era un driver o no era un instrumento en sí mismo que te permita generar puestos de trabajo por sí solo, digamos. Entonces, ¿cómo analizás el escenario de ese proyecto, digamos? Sí, a ver, el proyecto lo que hace, a ver, gráficamente vos tenés una masa de empleo formal y una masa de empleo informal, ¿no? De casi 6 millones de argentinos. La masa del empleo formal es una masa que está con un andamiaje, con convenios de los años 70, inclusive hay convenios anteriores. Hay hasta convenios anteriores a la Ley General de Trabajo, convenios de los años 70, 75, de alguna manera rígidos. Y claramente hoy lo que hay es una reticencia a tomar empleo formal. Entonces lo que hace este proyecto es trabajar sobre los puntos que generan resistencia a la contratación para, si se quiere, aceitar y que pueda haber más formalización laboral. Ahora, la creación de puestos de trabajo no es una cuestión que se va a dar por la reforma y tampoco la destrucción masiva, o sea, ni el argumento del oficialismo ni el de la oposición. La creación de puestos de trabajo va de la mano de una política económica, de una política de desarrollo, ¿no? Entonces, es como que, si se quiere, se sobrevende este proyecto como que fuera la solución o la madre de todos los males, y yo no lo veo así. El proyecto sí lo que dice es, bueno, a ver, hoy tenemos resistencia a la contratación por un tema de juicios laborales. Bueno, ¿cuáles son los juicios laborales? La mitad de los juicios son por problemas de enfermedad, de indemnizaciones. ¿Por qué? Porque no hay claridad en el monto de las indemnizaciones y sobre todo porque los juicios, al hacer complejos, no se sabe cuánto te llevan en el tiempo, entonces no terminás sabiendo cuánto hay que pagar. Entonces el proyecto lo que hace es decir, bueno, los conceptos indemnizatorios son esto y los enumera taxativamente, así como también te da una fórmula de actualización. Otro punto que se toca en el proyecto es el tema
de los accidentes de riesgos de trabajo, que se toma justamente el modelo de Salta, donde los peritos no están atados al valor del juicio, sino que son peritos independientes, que son del cuerpo forense del Poder Judicial, ¿no? Entonces no tiene ninguna relación con el juicio y eso hace que los juicios sean hasta 10 veces menores que en otras provincias, entonces el proyecto también insta a esto. Esto es un gran tema de esto, que yo no sé si es industria del juicio, yo también creo que muchos juicios se provocan cuando los empleadores no tienen sus empleos en reglas, ¿no? El empleador que es prolijo generalmente no tiene problema. Y después lo que hace el proyecto también es normalizar prácticas que ya están, o sea, por ejemplo, la indemnización en cuotas. Hoy ya muchísimos juzgados autorizan a pagar las indemnizaciones en cuotas, pero no está formalizado en una ley. El banco de horas es una práctica que se da en la industria, ¿no? De ir compensando. También es mentira que se acaban las horas extras o que se acaba la indemnización. Las horas extras, cuando se exceden al tope semanal, se siguen pagando. Lo que sí, dentro de la semana se da más flexibilidad para algunos días quedarte, por supuesto, respetando el descanso reglamentario y compensarlo con otros días. La indemnización, también se habló que es el fin de la indemnización. No, el proyecto de ley dice es un sueldo por año trabajado, no hay tope de indemnización. No es que tenés un tope en cantidad de años, los 10 años. En algún momento sí se pasó entre esas versiones de colocar un tope a 10 sueldos, pero el proyecto finalmente salió sin tope. Y entonces el proyecto, más un montón de cosas, pero a eso es lo que apunta, ¿no? También tiene un régimen de, si se quiere, blanqueo laboral para dar incentivos para que se pueda blanquear gente, una baja en las contribuciones. Después está este famoso tema del FAL, pero bueno, yo he votado en contra del FAL, ¿Por qué, Flavia? ¿Qué es lo que viste ahí concretamente? Bueno, el FAL, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a las grandes empresas el 1%, a las pymes el 2,5%, le dicen, estas contribuciones las dejás de aportar al sistema previsional y van a constituir un fondo para que el día de mañana vos puedas usarlo para despedir gente. ¿Eso qué es lo que hace? Desfinanciar el sistema previsional. Y hoy ya tenemos una crisis importante, o sea, el sistema que tenemos no es un sistema sostenible. Entonces, conceptualmente, que ya sea el sistema previsional o indirectamente después el Estado, o sea, todos nosotros terminen pagando el concepto indemnizatorio que tiene que estar en la responsabilidad del empleador, es algo que yo conceptualmente no estoy de acuerdo. El proyecto original hablaba del 3%, después es cierto que lo bajaron, pero tiene un costo fiscal de aproximadamente 2.500 millones de dólares, que es un monto muy relevante como para que lo saquemos de nuestro sistema previsional. De hecho, nosotros deberíamos estar discutiendo hoy un sistema previsional, a ver qué vamos a hacer con los jubilados y con que esto sea sostenible. Y además también porque la indemnización, o sea, en Argentina se paga indemnización cuando el empleador despide sin justa causa a un colaborador, ¿no es cierto? El concepto de indemnización funciona como un concepto de compensación y también con un efecto disuasorio a ese despido. Por otro lado, el FAL, cuando se termina el FAL, eso pasa a una cuenta en nombre de la empresa. Entonces hay una transferencia de recursos públicos al privado. Por eso yo no estoy de acuerdo en el FAL, pero el proyecto también lo que contiene es la creación de este fondo para de alguna manera facilitar el día de mañana poder pagar las indemnizaciones en una similitud al esquema que tiene el régimen de la construcción, pero para mí ahí hay diferencias sustanciales, y la primera y la más grande, que en el régimen de la construcción el origen de esa relación siempre es temporal. O sea, vos contratás a cualquiera, estás en una obra, tenés una fecha de inicio y una fecha de fin. Sí. Que en el resto de la industria, del comercio, de los sectores no funciona. Si nadie contrata a un empleado, pensarlo en despedirlo. De hecho, en la ley base se introdujo y se puso a disposición el fondo de manera voluntaria y ninguna empresa adhirió, porque vos tenés que estar destinando recursos de tu flujo de fondos todos los meses para ver si alguna vez vas a despedir a uno de tus colaboradores. Entonces yo creo que el proyecto ya resolvía bien el tema de las indemnizaciones en cuanto a previsibilidad. No veo con buenos ojos el FAL. Santi, ahí cuando Flavia decía, bueno, la verdad que el sistema previsional
está en crisis en muchísimos países, por no decir la mayoría. Está quebrado, digamos, cuando uno hace las cuentas de largo plazo, la guita no alcanza del flujo que manejan los sistemas previsionales, y muchos países están discutiendo y eso tiene un impacto político, social fuerte, digamos. ¿Se puede pensar este proyecto como decir, bueno, esto es una iniciativa para empezar a repensar a futuro cómo se puede armar o despegar un nuevo sistema previsional o de alguna forma dejar atrás lo malo del sistema previsional actual y empezar a generar algo que tenga una génesis nueva, con un poco más de oxígeno, y que sea esto, o no? ¿Es un análisis demasiado naif? No, yo creo que ahí el gobierno debe estar pensando en hacer algo más parecido a lo que es un sistema mixto, probablemente volver a eso, que no sea plenamente, digamos, estatal, sino que sea un sistema como lo supo ser en algún momento, pero creo que con la diferencia de no dejar de hacer algún tipo de aporte al sistema público. Ahí tenés un tema que es cierto lo que decía Flavia, que vos vas a tener un desfinanciamiento a todo el aporte previsional, pero lo cierto es que también Argentina, para el sector formal, si vos lo comparás con otras cargas, aportes y contribuciones que se hacen, estamos en el rango alto, si se quiere. Argentina paga impuestos altos. Lo que pasa es que vos tenés una masa de formalidad que es también, digamos, que no viene bajando la informalidad en el último tiempo. Entonces, ahí tenés un tema de que al que le caen las contribuciones porque está pagando todo en blanco, si yo hago una comparativa, estamos más parecidos a Brasil, pero estamos lejos de Chile, estamos lejos de otros países. Y en ese sentido, digamos, si uno quiere asemejarse a esos países, debería ir para abajo la carga. El tema es que vos tenés una informalidad mucho más alta. No te asemejas a Perú, que es altísima, pero está bastante lejos de otros países más de la región que incluso han logrado bajarlo. Entonces, para mí tenés un tema de que este efecto no sería tan grave fiscalmente si es cierto que lográs que esa gente que está afuera empiece a entrar al sistema. El blanqueo que se está haciendo en este momento es bastante más agresivo que el que se hizo en el 2024 en Ley Bases, donde hubo un blanqueo laboral. 16.000 trabajadores entraron al empleo formal que estaban fuera digamos, estaban en la informalidad. Pero eso es una masa, como decía bien Flavia, de más de 6 millones de personas. Entonces, la verdad que el blanqueo fue muy chiquito. 16.000 sobre 6 millones, hagamos la cuenta, no es prácticamente nada. Pero tiene un incentivo fiscal un poco más agresivo, porque si vos lo registrás durante el primer año, durante los próximos 4 años vas a tener una baja de aportes que es más significativa. Entonces uno puede decir, bueno, antes de tener cualquier problema, prefiero... Entonces, digamos, a mí me queda la duda de si no tenés un margen ahí para entrar más gente. Y cuando vos armás un instrumento, decís, bueno, esto es un instrumento, un blanqueo para tratar de formalizar puestos de trabajo que hoy están, la mitad de la población argentina trabaja en la informalidad, necesito empezar a generar una tendencia que se incorporen a un sistema más formal. Pero eso ese es un instrumento, digamos, que lo sacó, o está por salir, digamos, cuando el Senado valide el proyecto de ley que ya está aprobado en las 2 cámaras. Eso se da en un contexto uno ve todo el tiempo que, sobre todo en conurbano, digamos, en Buenos Aires y en el conurbano, cierre de muchas fábricas, pérdida de puesto de trabajo, hay condiciones macro complejas, de tipo de cambio que sigue muy bajo, incluso en las últimas semanas cayó. Tenés algunas declaraciones, escuchaba a Jorge Brito, dueño de Geneia, dueño o accionista del Banco Macro, diciendo hay una suerte de estrangulamiento donde las empresas están atrapadas en esa dinámica y es complicado apostar a largo plazo. Entonces, ¿qué te pesa más? ¿Te pesa más lo contextual o este instrumento en sí mismo tiene una fuerza para decir, bueno, no, acá esto va a terminar impactando la generación de empleo? Mirá, vos hoy en Argentina no tenés una crisis de desempleo. Si vos mirás los números de desempleo, la gente no dice yo no estoy encontrando absolutamente nada de lo que trabajar. Lo que sí está diciendo es el trabajo que encuentro es probablemente o haciendo una facturación vía monotributo o en el sector informal. Y lo que se está perdiendo puesto de trabajo, cerca de 200.000 más o menos desde que empezó el gobierno, es en el sector privado formal. Entonces vos ahí tenés... No crisis de desempleo, pero sí te diría que si uno ve la masa salarial, bueno, está más acotada, sobre todo porque estás encontrando otro tipo de trabajos. Entonces, si vos me preguntás, ¿puede pasarse gente que esté hoy facturando? Incluso el propio Estado te contrata facturando por un año y cuando es una relación laboral, que debería ser que está encubierta de alguna manera, podría incorporarse al sector formal. Yo creo que eso puede pasar, digamos, no sé con qué velocidad y con qué fuerza, pero creo que eso puede pasar sin que la actividad necesariamente esté rebotando y generando un montón de puestos de trabajo. Ahora, la otra es otra discusión de si vamos a más empleo vía nivel de actividad económica. Creo que estructuralmente lo que está pasando es que estás con un tipo de cambio bajo. Uno puede debatir si se llegó para quedarse y si es recontra sostenible o no, pero este es un tipo de cambio bajo que invita a que haya un nivel de importaciones más grande. Digo, el año 2025 creciste 4, pero las importaciones crecieron 30, o sea, tenés como
un aumento bastante más significativo de las importaciones respecto de lo que suele ser. Entonces, en ese sentido, creo que tenés turismo saliendo de Argentina para afuera, o sea, tenés ciertas cosas que a la actividad local la complica. Después podemos debatir si es sostenible o no el tipo de cambio. Entonces, esa estructura, sumado a que vos tenías el Estado muy metido en la economía, y caso construcción es uno, digo, la obra pública, el Estado era un gran promotor de la obra pública y salió, bueno, el sector privado no entró con la misma velocidad. Y capaz entró con la misma velocidad en algunos sectores. Flavia sabe mucho más que yo, pero en minería, energía, Juanjo sabe muchísimo más que yo, pero entraron en sectores que ya tenían de alguna manera unos niveles de competitividad ya ganados respecto del resto de los sectores. Y en otros sectores que tienen menos niveles de competitividad o que están más atados a ver los costos o ver cómo se va bajando ciertos impuestos y demás, el sector privado no entra con tanta fuerza a niveles de inversión y probablemente espere que Milei pase el primer mandato para ver si renueva el segundo, con lo cual esa salida fuerte del sector público te deja en un nivel de la economía más abajo, si se quieren, varios sectores, porque sacaste algunos aranceles y abriste más la economía, porque bajaste los niveles de obra pública, entonces la construcción queda en un nivel más abajo. Entonces, si rápidamente no hay un sector privado invirtiendo en la misma velocidad, tu economía va a quedar de alguna manera en un escalón, si se quiere, más abajo, pese a que sea más sostenible, más sano, lo que fuere, porque de largo plazo yo creo que es más sostenible esto que estar con un déficit fiscal de 4 puntos insostenible, ¿no? Pero por eso digo que la recuperación para mí va a ser tenue, y por ahí algo que dijo Flavia que también adhiero es, esto no va a ser la panacea de nada, esta reforma laboral, y para mí quedaron cosas afuera que ni siquiera se trataba en ningún momento, digo, en temas de informalidad o en temas de monotributo. Para el monotributo es algo que debería tender a desaparecer, no a seguir ampliándolo. Y eso debería ser algo que si yo te contrato a vos unas horas, deberías estar dentro del mismo régimen que si te contrato todo el tiempo y pagar algo proporcional al sistema previsional, no andar haciendo subsistemas. El mundo dijo, vamos a eliminar los subsistemas y armar uno más general, que uno pague más ganancias si gana más, y que uno aporte más al sistema si también está cobrando más, pero que empieces a pagar desde muy poquito y todos más o menos igual en una escalera. No haría subsistemas. ¿Y eso crees? Y ahora lo haremos a Juanjo, que me interesa dos visiones ahí. ¿Eso crees que no lo hizo el gobierno porque técnicamente no estaba la discusión dada o no tenían los instrumentos preparados para poder avanzar? Es un cambio más quirúrgico todavía el que hay que hacer, eliminar monotributo y demás es complejo. ¿No lo hicieron por una cuestión de no tener los instrumentos preparados o por una cuestión táctica de decir, che, aprovechemos la ventana de oportunidad extraordinarias, esto tiene que salir en febrero, no nos fijemos objetivos de máxima muy complejos que nos van a embarullar? Porque en algún punto, digo, el contexto es, Argentina hace 15 años que no crece, tiene un PBI per cápita que decrece, vos lo debes saber mejor que yo, Santi, no sé cuántos países hay que están en esa condición, debe haber 10, 15, sí, 20. Sí, muy poco. O sea, son muy poquitos los países que no es que están estancados, decrecen y sin conflictos bélicos, además. Bueno, sin conflictos bélicos, o sea, es muy complejo en términos de crecimiento, pero también en términos de hacia dónde va un país. Un país que no tiene un crecimiento es como que no tiene espíritu en algún punto, es como no sabes para dónde va. Entonces, ¿no lo hicieron porque no querían fijarse objetivo demasiado complejo o porque ya meterte ahí a eliminar monotributo y reemplazarlo por otra fórmula es más complicado, digamos? Sí, por ahí yo creo que por ahí eso quedó un poco más pensado para lo que es la reforma previsional, que evidentemente va a salir un poco más adelante, y ahora se concentraron más. Digo, todo lo que mencionaba Flavia, que es, bueno, ya sabemos cuánto va a ser bien la indemnización con un cálculo más estimado, vamos a poner un tope a la capitalización de los intereses de las multas y demás. Me parece que fue más pensado para dar cierta certidumbre a lo que ya conocemos como empleo formal, que a una, si se quiere, integración de todos los sistemas que están dando vueltas, que quizás queda para la segunda etapa. Pero déjame un punto más ahí. A mí, yo estudié bastantes reformas laborales del mundo. No hay una reforma laboral que viene a subsanar 50 años de reforma laboral y en 50 años próximos vamos a estar discutiendo la que se hizo ahora. O sea, ojalá que este sea el puntapié de una cosa que viene a resolver un tema y que el año que viene ver la reforma laboral 2.0 y el año que viene la 3.0 para ir resolviendo lo que va quedando afuera. Entonces yo pensaría que Argentina tiene que ir más por ese camino. Está bueno. Yo creo que también, porque vos fíjate que también esta reforma laboral, en la discusión del fin de la ultraactividad, que yo comparto en los tiempos que corren, vos tenés que tener convenios, tenemos que ya desarrollar el músculo de ir rediscutiendo los convenios mucho más cortos en el tiempo, ¿no? Insisto, seguimos con convenios de los años 70. Y de hecho hay casos muy concretos, el caso de Vaca Muerta, el caso de Toyota también. Esos son ejemplos de rediscusiones de convenio donde se hizo como un subconvenio dentro del convenio. Entonces, también creo que no había que ser tan ambicioso. También tenemos un gran tema con el empleo público. Uh-huh. Entonces,
yo creo que hay que empezar a caminar, ¿no? Y de hecho el proyecto no habla del fin de la ultraactividad de manera total, ¿no? Lo que es la parte normativa, o sea, lo que es la relación del empleado, categorías, horas, eso no se toca. Lo que dice el proyecto es lo que se caen son lo que se llaman las cláusulas obligacionales. ¿Cuáles son las cláusulas obligacionales? Las que se obligan los que negocian, o sea, las cámaras y los sindicatos. Fondos de capacitación, condiciones de paz social, pero lo que les está diciendo es, muchachos, vengan y siéntense porque esto se cae. Totalmente. Y ahí hay que ver esta gimnasia, porque también hay que entender que en esto que hablamos recién, en esto de algo con mucha más rigidez, que por supuesto el que tiene un empleo formal está dentro de este marco mucho más rígido, pero necesitas la renegociación constante, sobre todo hoy, con los avances tecnológicos, con las tecnologías de producción que van cambiando, con los ciclos de mercados que van cambiando. Entonces hay que ver cómo camina y se desarrolla ese músculo, ¿no? Totalmente. Juanjo, en 2016, 2017, vos estabas al frente del Ministerio de Energía de la Nación, y en ese momento uno de los temas que lideraste en agenda fue la modificación del convenio de trabajo que existía con el Sindicato de Petroleros Privados y también jerárquico de Neuquén. En ese momento Vaca Muerta no tenía la competitividad que tiene hoy, estaba en una etapa de risqueo, de puesta en valor, y ese era un emergente como para tratar de creer en el proyecto. Y también políticamente fue como una señal de liderazgo, decir, che, el gobierno en ese momento de Mauricio Macri es como, voy a discutir esta agenda, más allá de que no va a ser sencillo con los gremios y demás, y se logró avanzar. En esta reforma uno hubiese pensado que por ahí había alguna ramificación por el lado de hidrocarburos, por el lado de qué manera se puede mejorar la productividad, la competitividad de Vaca Muerta, y pasó medio de largo. ¿Hubieses esperado que algo de eso se meta en esta discusión o no? ¿Era muy puntual, muy quirúrgico a esto que se usó? Contesto tu pregunta, pero antes, en función de los aportes de Flavia y Santiago, me gustaría hacer un comentario sin tener la capacidad o el conocimiento específico de que lo que yo considero relevante en los últimos 2 o 3 meses es la capacidad de un oficialismo, una administración que empezó denostando la casta para construir mayorías. Y creo que eso tarde o temprano se ve reflejado en un tema, en un ratio muy importante que es el riesgo país, ¿no? Que cuanto más baje el riesgo país, más va a bajar la tasa de interés, más vamos a estar en condiciones de tener una macroeconomía ordenada. O sea que lo que yo destaco, tanto en la ley laboral, la baja de la imputabilidad, ojalá mañana con ley de glaciares y otras cosas que van a ir saliendo, Mercosur, etcétera, es que por los métodos que hayan ocurrido, hoy tenemos un gobierno que no se pelea con todos, sino que construye. Y eso calma los ánimos, baja los decibeles y por lo tanto es relevante. Y cuanto más nos normalicemos vamos a poder pensar los temas de largo plazo. El tema previsional es importantísimo lograr formalizar la economía. Eso es la parte más urgente y la que puede tener los resultados más rápidos. Ahora, el sistema previsional, que en alguna reunión anterior dijimos que el gobierno va a intentar hacerlo, es un tema, como vos dijiste, preocupante en el mundo, que tiene que ver con la causa que es la baja de la tasa de natalidad, que tiene que ver con la irrupción de inteligencia artificial que en el futuro va a ser menos importante, menos cantidad de puestos de trabajo, y hay que pensarlo y mucho. Y ojalá que estas condiciones que se han generado ahora de diálogo o de incipiente diálogo permitan tener un sistema previsional que no vea solamente cómo cubrir el bache que tenemos hoy, sino pensar la Argentina del 2050 al 2070, la Argentina de nuestros nietos. Totalmente. O de los bisnietos, que sea. Con respecto al otro tema de Vaca Muerta. Déjame hacerte una consulta con esto, Sí. está bueno lo que trajiste. Esta plasticidad que demostró tener el gobierno para que con determinados actores mover o determinados entendimientos o agendas, con Neuquén, con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, uno de los temas que avanzó fue con extender el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, a proyectos de perforación o de upstream, digamos. 600, sí. Por arriba de 600 millones. Exactamente. Que eso en su momento el gobierno había dicho, che, el upstream de petróleo en Vaca Muerta no lo necesita, ya tiene una competitividad y demás. Y ahora dijo, hay que acelerar con esto, lo ampliamos. Y lo puso al gobernador, el gobernador lo capitalizó, lo acumuló políticamente porque él fue el que lo impulsó la agenda. ¿Cómo lees eso? Te doy mi visión, sí. después de contestar la otra, Dale, que yo sí. me fui por otro lado. Sí.
Y pongámosles números, simplemente porque dijiste que no crecimos en los últimos 15 años, ayer conocimos el crecimiento del año pasado, 4,4%, diciembre contra diciembre, 3,8%. Pero sigamos poniéndole números. El año pasado nosotros tuvimos el mayor resultado energético comercial externo de la historia, 7.815 millones de dólares. El mayor había sido 6.900 en el 2006, que nos lo comimos en 7 años. En el 2013 estábamos en menos 6.100. Menos 6.100 y hoy estamos en 7.800. En el 2016 produjimos 470.000 barriles de petróleo crudo en Argentina. El año pasado terminamos en 860, 70, estamos por llegar a los 900. Y de vaca muerta en el 2016 teníamos unos 40.000 barriles, hoy tenemos 600.000 barriles. Y el convenio que se hizo con el difunto senador Guillermo Pereira, que fue fundamental, también con otro sindicato de los profesionales. Manuel Arévalo. Manuel Chiqui Arévalo. Sí. También fue muy relevante. Fue realmente producto de un gobierno provincial que se puso al hombro también el tema con Omar Gutiérrez, que había reemplazado a Zapac, un gobierno nacional que sabía, que le dio continuidad a algo que ya se había empezado con Vaca Muerta y que se empezó a continuar como una política de Estado vaca muerta, habiendo iniciado el desarrollo en el 2010, 2011, 2012, se le dio continuidad y esto fue algo importante, y por supuesto el sector empresario, para conocer a todos los que tienen que aportar para desarrollar los recursos naturales, resolver un tema que hoy estamos viendo los resultados. Sí. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la capacidad de diálogo. Se creó una mesa vaca muerta. Yo creo que se creó hay otra, en otros sectores de la economía hay mesas de litio, mesas de cobre, etc. Es muy relevante que podamos discutir entre nosotros, entre los que saben, los que están experimentando el día a día, cuáles son las trabas que tenés, qué cosas hay que resolver para poder hacer crecer la economía. Y para poder lograr en un mercado chico, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros tenemos un mercado de 47 millones de habitantes, es pequeño en función de los recursos naturales que tenemos. Entonces, durante muchos años vivimos con esa política de vivir con lo nuestro, famoso libro de Aldo Ferrer, del Grupo Fénix. Y vivir con lo nuestro es mirarnos el ombligo, en lugar de estar produciendo los recursos naturales que el mundo necesita, y hoy lo vamos a lograr, porque el mercado interno sigue demandando 600.000 barriles de crudo, un poquito menos, y vamos a producir 1,5 millones. Lo mismo va a pasar con gas natural. Paso a contestar la otra pregunta, sí, con respecto a si era o no necesario un RIGI extendido. El nivel, el monto de inversión que se tiene que hundir a los efectos de poder lograr que nosotros vencemos la barrera geográfica, por el problema que tenemos, y de mercado, porque vivimos alejados de los mercados globales, y el mercado regional, por más que le agreguemos a Brasil, es pequeño. Por lo tanto, para poder explotar al máximo y lo más rápido, porque nadie sabe cuánto tiempo los recursos fósiles van a tener impacto o una relevancia. Sé que todos lo decimos, en el 2015 eran el 80% de la matriz energética global y 10 años después siguen siendo el 80%. Todo el crecimiento lo aportaron los recursos alternativos o si querés llamarlos renovables. Pero lo que sí podemos decir es que todo lo que no podamos hacer hoy no va a ser fácil que lo logremos hacer dentro de 30 y dentro de 40 años. Y para ingresar en un mercado se necesita invertir mucho, no solo en infraestructura, sino también en producción. Por lo tanto, para poder llenar y producir 18 millones de toneladas de LNG por año y poder llenar los caños, se necesita invertir y rápido para que esté todo junto. No vamos a tener los caños, sino vamos a tener la producción. Y lo mismo pasa con VEMOS. Se necesita tener toda la producción para que, no este año, donde probablemente llegaremos a, no sé, 10.000 millones de exportación, perdón, de balanza. Sí. Para el año próximo tendríamos que estar en 15.000. De cada 100.000 barriles día a $60 el barril son 2.500 millones de dólares que agregamos a la balanza comercial energética. Sí. Por lo tanto, lo que se necesita es dar certeza de que se invierte y ahora. Por lo tanto, si se dejaba liberado en un momento de incertidumbre con los precios, y yo espero también que haya alguna señal, no sé si la dará el domingo el presidente con respecto a los derechos de exportación, ojalá que lo sea, tenemos que dar señal para que se invierta capital y rápido, y por lo tanto extender el RIGI a proyectos de 600 millones para llenar los caños que hoy
en infraestructura ya están siendo aprobados por el RIGI es muy importante. Caso contrario, vamos a tener los caños y vamos a tener el producto que circule por ellos. Está bueno esto, porque no se habló tanto. Es como si la Argentina está construyendo una terminal nueva de exportación en Río Negro, que se llama Vaca Muerta del Sur, vemos que cuesta $3.000 millones y están las principales operadoras que son las socias de ese consorcio, y después tienen que ampliar su flujo de inversión en el upstream y el petróleo no se queda en 70, sino que vuelve a 60, y tampoco es tan fácil conseguir capital en el exterior, incluso para empresas grandes que... Y por otra parte, el RIGI es adelantar lo que queremos de la Argentina de futuro. El RIGI, en definitiva, pretende ser un régimen para todos, no solamente un régimen especial. Sí. Es adelantar que tengamos la posibilidad de no tengamos cepo, que podamos decidir qué hacemos con nuestros ingresos. Bueno, es cierto, una tasa de ganancias reducida del 35 al 25, pero pensemos en el total, pensemos cuánto es el 25 de 1,5 millones de barriles o el 35 de 700.000 barriles para ver si estamos o no cediendo recursos de parte del Estado. Son todos temas que está buenísimo, y sobre todo acá a mí me parece interesante que el gobierno de Javier Milei en su momento había dicho, che, en lo que es el upstream de petróleo el gobierno consideraba que, después de analizarlo, que no era necesario. Ahora hay una lectura distinta, dice, che, ya hay proyectos de inversión en infraestructura, están lanzados. Si están los caños para exportar y no están los pozos para generar la producción, no tiene mucho sentido, a nivel nacional no es demasiado inteligente. Bueno, se tomó esta decisión, ojalá, digamos, si el precio del crudo se queda en $70, toda esta discusión no va a tener tanto sentido. Y un tema importante, que la mayor empresa de Argentina tenga un 51% de capital en manos del Estado, asegura la capacidad de informar al Estado, porque al final tiene en su propio patrimonio, de que si no hacemos esto, nuestros objetivos no se van a cumplir. Y a mí me gustaría ver una Argentina donde todas las empresas ganan y YPF todos los años el 51% de sus dividendos va a las arcas, al erario, a los efectos de contribuir con la educación, con la justicia, con la defensa, con lo que sea. Mirá, o sea, es algo, no te había escuchado decir eso antes, o sea, que haya, que parte de las utilidades de YPF, si es que liquida dividendos, hoy no puede. Pero ¿cuál es el rol de una empresa? Las empresas no hacen beneficencia, no regalan la plata. El único que pone dinero en una empresa, ¿quién es? El accionista. No, si el accionista no saca más de lo que pone, no va a poner dinero en la empresa. Es el cliente, es el único que pone. Los estados sacan en forma de impuestos, los empleados sacamos en forma de sueldos, los proveedores sacan en función de vender sus servicios. El único es el cliente. Y el accionista va a invertir en una empresa si tiene posibilidad de tener rentabilidad. Si no, no lo va a hacer. Está muy bien. A ver, quiero encauzar un poco porque tenemos que hablar de ley de glaciares con Flavia, pero quiero quedar un poco. Cuando uno mira los números de energía y de minería, y vos, Santi, es algo que parecería que tenés un proyecto edificado de crecimiento, puede ir más rápido, puede ir más lento, puede tener problemas porque los precios del crudo bajen, los precios del commodity de minerales están muy altos y la verdad que ahí ya hay como una tendencia de que un tiempito más se van a quedar ahí. Ves un escenario muy allanado. Vos ya hiciste una primera intervención donde dijiste, bueno, podemos discutir bastante el tipo de cambio, si va a estar bajo, si es consistente o no es consistente, por cuánto tiempo. A mí lo que me preocupa cuando a veces empezás a escuchar, no sé, el otro día lo escuchaba a Domingo Cavallo, ex ministro del gobierno de Carlos Menem, también de Fernando de la Rueda, diciendo, estamos en una etapa de estanflación, etapa donde la inflación no está controlada y encima decreces, un peor escenario, digamos, en términos de gestión. Algunos otros economistas dicen, che, acá esto no hay que rediscutir tipo de cambio porque con este valor del dólar no funciona la economía, y menos cuando la abrís de forma tan irrestricta, digamos, en tantos productos. ¿Ahí qué lees, Santi? O sea, en este cambio de fisionomía productiva que puede tener la Argentina, que puede destruir puestos de trabajo, que está destruyendo puestos de trabajo en el conurbano, por ejemplo, en los cordones industriales o comerciales de los centros urbanos, y generando crecimiento en oil and gas, en minería, en el campo también. ¿Cómo haces para que ese cambio de fisionomía productiva y económica que tiene un país sea lo menos traumático posible, que en definitiva es una condición necesaria para que ese proyecto sea exitoso, porque si no, socialmente no va a pasar, digamos?
Sí, bueno, es un recontra debate. A ver, nada, otras experiencias de apertura económica. En general, cuando los países estabilizan, digamos, tienden a terminar, depende con qué velocidad lo hagan, pero con una economía más abierta en general. Entonces Argentina va hacia eso, por ahí se puede discutir un poco la velocidad con la cual lo hace. En general, también salen con un tipo de cambio que se aprecia inicialmente. La pregunta es hacia dónde se puede apreciar, ¿no? Digo, en los 90, por ejemplo, tuviste un tipo de cambio que a precios de hoy era más o menos un tipo de cambio de 1.100 pesos. Estás hablando hoy que tienes un tipo de cambio de 1.400, o sea, no estás en lo que es la convertibilidad. Y tenías una economía que volaba, pero con un desempleo que también volaba. Y vos decías, che, ¿cómo puede ser? Entonces, la pregunta del tipo de cambio, me parece, es si el tipo de cambio está bastante abajo. A vos lo que te suele pasar es que la economía queda cara, digamos, contratar a un trabajador y decís, che, el salario en dólares que está quedando muy caro, Exacto. o los impuestos de pago son muy caros, o lo que fuere, los servicios, infraestructura, me conviene traerlo de afuera. Entonces, es el tipo de cambio bajo, con una economía que crece, puede convivir con mucha importación, reemplazando, si se quiere, lo que es el compre más local. Entonces, ahí tenés el tema. Yo creo que no estamos en los niveles de tipo de cambio de la convertibilidad. Chile en su momento había caído una especie de trampa así en el año 82 más o menos, que fue estabilizó con un tipo de cambio muy abajo, pero eso lo llevó a que en un momento tuvo un problema de déficit de cuenta corriente tan grande que tuvo que salir de nuevo con un tipo de cambio alto, la inflación se le fue para arriba y después tuvo que volver a hacer un plan de estabilización con tipo de cambio más alto. Para mí lo ideal sería tratar de evitar esa corrección tan fuerte. Y si me preguntás en general, Argentina, y esto Juanjo lo mencionaba recién, va hacia un superávit mayor en términos de balanza de bienes. Pero Argentina no está en los niveles máximos de balanza de bienes, ni incluso si te meto la minería y si te meto la energía en el corto plazo. O sea, estos niveles de cuenta, digamos, hoy Argentina, superávit de bienes en términos del PBI, no estamos en máximos ni cerca de lo que fue los inicios de los 2000, por ejemplo, que era un tipo de cambio mucho más alto. Entonces hoy la pregunta es, le sumamos energía, le sumamos minería, que son los sectores que estamos viendo que más están volando y que más dólares están brindando. ¿Alcanza para pagar la deuda, irnos de viaje, toda la formación de activos externos, nosotros comprando dólares y demás? Mira, te diría que la cuenta no da tan holgada, pese a que tengamos esta digamos, revolución, si se quiere, energética y minera. Quizás si nosotros empezamos a dejar de comprar dólares porque no empezamos a ver la consistencia del peso, lo que fuere, perfecto. Entonces ahí le sacamos una presión adicional. Pero hoy yo no veo tan holgada la cuenta y siento que de alguna manera tenemos el tipo de cambio que por ahí podríamos lograr tener en 3-4 años, ya lo estamos teniendo. Y si ese análisis de 2-3 ejes le sumás lo que es la cancelación de deuda, de compromisos de deuda, ¿cuán holgado, cómo estás ahí? Bueno, es que ahí te juega un rol tremendo el riesgo país. O sea, que hoy el gobierno haya decidido salir a colocar deuda al 6%, para mí es una recontra buena tasa. O sea, para mí es una buena noticia, porque vas a salir a buscar 2.000 millones de dólares a una tasa muy buena para el nivel de riesgo país. Pensá que el riesgo país de Argentina hoy es 550. Le sumo lo que es el bono de Estados Unidos, el casi 9, vamos a ponerle. Está saliendo con una tasa de 6. Impecable. Si vos te financiás a eso, esto es una rueda que va a girar virtuosamente. Ahora, ¿vos te financiás a eso en ese spot de 1.500, 2.000 millones de dólares? ¿O vos podés pensar que tener cierta consistencia para poder financiar ya no 2.000, sino ir a buscar otra plata? Entonces haces una reestructuración de deuda un poco más general, digamos, donde pateás, donde reestructurás con el fondo si podés hacer algo, si reestructurás con... Sí, con no privado. refinanciemos, refinanciemos. Refinanciemos, exactamente, refinanciar. Digo, ahí, porque uno dice, ¿por qué el gobierno se está jugando tanto a aquel tipo de cambio? Uno desde afuera dice, bueno, quizás si en algún momento le converge más el riesgo país, si en algún momento genera esa interlocución con fondos y con entidades de financiamiento internacional, bueno, sale con un financiamiento grande, refinancia con vencimientos que tiene y con eso oxigena. Y ahí sí después da un poco, siente que tiene más solidez para discutir un poco más tipo de cambio. Pero no sé, es una mirada muy ingenua también. Yo soy muy respetuoso de la silla de la silla del Ministerio de Economía, que debe ser una picadora de carne, con lo cual no es mucho más fácil hablar desde Dinamo. Exactamente. Yo tengo en lo que voy a decir, o sea, yo hoy liberaría bastante más las restricciones que quedan. Digo, si vos estás tan confiado que el tipo de cambio está ahí, digo, una de las restricciones que todavía a mí me preguntan las empresas afuera es, che, ¿por qué no se libera lo que queda? Digamos, ¿qué está faltando ahí? ¿Qué no ven? O qué riesgo ven? Que eso, y si vos estás tan confiado con lo cambiario, bueno, dale aire, ya está, digamos, empecemos a liberar y que esas empresas que hoy están esperando que se haga una mayor holgura cambiaria, ya se animen a ver que el escenario está completamente despejado.
Obviamente, lo digo desde acá, reitero, si te pones en el lugar del Ministerio de Economía, bueno, se puede generar algo más de volatilidad, salida más fuerte de dividendos, o puede ponerse un poco más picante el asunto, que la desinflación no sea tal como viene. Entonces, pero bueno, si me preguntas a mí, yo creo que sería un buen momento para empezar a soltar algunas de las otras trabas. Y para mí el riesgo país todavía tiene un componente de ver qué está pasando con eso. Ok. ¿Y qué harías en términos, y ahora incluyo el resto, en términos de, bueno, ok, tengo dos tendencias marcadas, genero crecimiento en minería, en oil and gas, que no genera tantos puestos de trabajo a nivel masivo? Al mismo tiempo tengo una política de apertura de importaciones porque necesito que los precios relativos de algunos insumos estratégicos se alineen a lo que está pagando el mundo, acero, aluminio, Sí. Otro tipo de insumos. ¿Cómo haces para hacer un control de daños? Porque ahí tenés un cambio de fisionomía que alguien por ahí te puede decir, che, pero no te queda otra. Argentina tiene que hacer esto para crecer. Hoy lo importante es salir por el lado de la inversión, por el lado del crecimiento. Podés tener una fórmula más de libre mercado, podés tener una fórmula más de estatista, pero el objetivo tiene que ser crecer y salir por el lado de la inversión. ¿Qué cosas podés hacer como para contener, para controlar daños, para morigerar daños? Sí, bueno, la verdad que es un tema recontra complejo y en particular yo con China tengo algunos temas de, che, si vos primero estás en un momento en el cual Estados Unidos está cerrando bastante la puerta a un nivel de producción bastante importante de varios bienes y servicios. ¿Dónde están colocándose esos bienes y servicios? A lo ancho del mundo, ¿no? Entonces ahí tenés un tema. Y China en particular, si uno ve las normas de Occidente o lo que uno se rige por la Organización Mundial de Comercio y qué sé yo, China tiene como bastantes sanciones o advertencias de cómo introduce sus productos y sus bienes en el mundo. Entonces, en ese sentido, yo digo, che, por ahí con China hay una señal que no sé cuánto hay que bajar o con qué velocidad hay que bajar. Dicho esto, que es capaz caso particular con China, Argentina en general tendió a tener una economía cerrada diciendo, vamos a tener aranceles altos para todo, para producir nosotros acá y para generar empleo local, y eso terminó sin crecer la economía, encareciendo la economía. Entonces, si vos me preguntás, todas las excepciones que Argentina tiene en el Mercosur, que son más de 100, las usamos para arriba. Vos decís, bueno, no, esas cosas tienen que tender a tengamos insumos más baratos también, porque la rueda que hoy estamos discutiendo todos, el neumático, capaz es insumo de las camionetas, de los tractores, de un montón de cosas, el acero pasa lo mismo para la construcción. Entonces, mentirnos solo con ver la parte del empleo es un error. Mentirnos solo con la parte de precio creo que también en el total de la economía. Y en general nosotros tenemos un problema que es que Argentina tiene baja credibilidad y bajo digamos, potencial fiscal, si se quiere, para hacer estas cosas. Porque los países, ¿qué tendieron a hacer? No sé, Australia una vez se sentó en el Congreso y dijo hay que desarmar la industria de los autos. Y se terminó la industria de los autos. Pero hay transiciones con seguros de desempleo, con cosas que duran un año, que te sigas capacitando. O sea, como que le dan una vuelta de tuerca a che, ese sector no tiene que existir más, o ya está, no tenemos por qué forzarlo. Pero capaz no te dejo ese año a libre albedrío, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de Argentina? Y no tenemos mango, la verdad. Entonces, lo fiscal está tan justo que no puedes andar haciendo una política de seguro de desempleo porque tiene un costo fiscal enorme. Creo que los países han tendido a resolver un poco más así, diciendo te voy a dar un seguro por un tiempo para que vayas estudiando algo, buscando un nuevo trabajo, lo que fuere. Si el segundo año no encontraste, lo voy a reducir un poco más para incentivarte a que sigas buscando. Si no buscas trabajo, te lo voy a sacar. Hay como alguna política o algo que se pueda hacer del Estado que no necesariamente es mantener el sector para que sí o sí exista en la Argentina. Porque el mundo ha tendido más a especializarse en lo que tiene una ventaja comparativa respecto del mundo, más que a forzar sectores que capaz nada. Yo no sé si Argentina tiene que hacer celulares en tierra del fuego, la verdad. No sé cuándo lo vas a poder hacer competitivo. Creo que nunca. Entonces ahí hay algo que... Hay algunas estrategias, lamentablemente tenemos restricciones. Es que nunca hizo celulares en tierra del fuego. Ensambló. Bueno, es otro gran problema. Que nosotros... Perdón. Digamos, mencionaste Australia, yo viví en Australia. Australia es un claro ejemplo. Australia lo que está haciendo hoy es potenciar sus recursos naturales, viviendo en un mercado que también está alejado. El hierro, el aluminio, litio, gas, particularmente en la parte oeste. O sea, es lo que la naturaleza nos dio. O sea, hoy tomemos el caso del litio. Pretender que nosotros vamos a ser exportadores de baterías de litio es realmente... Hoy una quimera. Si me lo dicen dentro de 10, 30 años, puede ser que lo pensemos. Hoy tenemos que ser y especializarnos en exportar carbonato, hidróxido de litio, lo que sea, y pasar de los 120.000 que tenemos hoy a 300.000 dentro de 2 años, como se prevé. Pero lo otro es realmente limitar nuestro desarrollo. O sea, tenemos que empezar a caminar antes de querer correr. Y a veces queremos saltar las etapas nosotros. Totalmente. Flavia, antes de abrir el capítulo de glaciares, que es un tema clave porque es un obstáculo para el desarrollo de la minería, si no se acomoda o no hay consenso sobre cuál es el alcance de esa ley,
quiero pedirte alguna reflexión un poco de esto. Vos dijiste, en lo general, en la reforma laboral del gobierno que impulsó el gobierno, votaste a favor, en el capítulo del FAL, no. Y antes hablábamos fuera del micrófono de qué manera se puede hacer esta transición productiva y de cambio de modelo económico, tratando de que los daños, si se quiere, sean los menos posibles si uno es inteligente en la toma de decisiones. ¿Qué lees un poco de esto, de esta charla que se fue dando? Bueno, primero, yo sé lo que es estar ahí en ese sillón, es muy difícil tomar decisiones porque tenés muchas restricciones, pero yo creo que Argentina, bueno, ¿cuáles son los sectores intensivos en mano de obra? Comercio, turismo, obra pública. Si realmente estás yendo, que sí comparto, de que Argentina tiene que ir a más apertura de manera controlada. Entonces, ir bajando aranceles primero en lo que es materia prima, para que se pueda ir a una... Y antes de todo, lo más importante, inclusive atado con la reforma laboral, discutir una reforma tributaria, porque mucho de la informalidad del empleo es responsabilidad de la informalidad en la economía, de evasión, porque ahí tenés un movimiento de dinero que no entra al sistema formal, que justamente el que cobra en negro y cobra en efectivo también necesita el empleado pagarle al empleado en efectivo. Sí. Entonces lo primero es discutir el tema de la evasión en la reforma impositiva, discutir los temas de competitividad y también entender que Argentina necesita de todos los sectores, no de un sector. Y ahí ir haciendo una transformación que tenga mucho más que ver en la bandera de alinearnos en cómo creamos empleo que en sectores muy particulares. Minería y energía son sectores que son muy intensivos en capital, no en mano de obra. Por supuesto, beneficia a todas las provincias, bueno, Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca, pero ¿qué hacemos con este conurbano, no? Entonces, ¿vamos a querer transitar este camino? Bueno, fantástico, pero no dejemos de lado la obra pública, porque una cosa es lo que nosotros podemos discutir acá en la abstracción. Otra cosa cuando vos te encontrás en la gente con la calle y se quedó sin trabajo. Y este proceso puede demorar años. Entonces, si hicieron el FAL para pagar indemnizaciones, ¿y no será mejor destino del FAL en todo caso tener un buen seguro de desempleo para atender estas cuestiones? Y después una mirada territorial, porque hay lugares que hoy no tienen otro destino que no sea hacer empleo público, porque en algún momento o se retiró YPF, o sea, son historias humanas, son realidades que las tenés que atender. Entonces, el punto es construir una hoja de ruta y no de un día para el otro, que yo entiendo hacia dónde queremos llegar, pero bueno, si forzás la máquina, queda un montón de gente en el medio. Entonces, una cosa es discutirlo acá, en la teoría, en el PowerPoint, y otra cosa es tener la gente en el centro. Y te digo más, si en algún punto dice, bueno, tengo que forzar la máquina, porque es un análisis lo más sesudo, lo más serio posible, le puse cabeza, puse un equipo, puse a los mejores tipos a pensar durante un tiempo, y te dicen, che, mira, esto no hay otra salida que no sea ácida, va a ser una salida dolorosa, no queda otra, un país que no querés hace 15 años, ya la arruinó durante mucho tiempo, dejó como para tener una solución no dolorosa, no traumática. Uno dice, bueno, va a ser duro esto, habrá que ponerle el cuerpo y va a ser complicado. A mí lo que a veces me preocupa más es que son decisiones que tienen un impacto muy duro, que uno les ve un componente ideológico muy grande todavía. Es como que no es un componente bien pragmático o decir, bueno, se estudió y no hay otra forma, sino que es una cuestión para, en el marco de una narrativa o en el marco de una visión ideológica que se utiliza para hacer acumular políticamente para un gobierno que piensa el mundo de esa manera. Y eso, ahí es donde no. Pero anteriormente también fue así. O sea, hoy seguir hablando de modelo de sustitución de importaciones. Totalmente, estoy de acuerdo. Por entonces eso tenemos que claramente en Argentina tener una discusión mucho más acorde a los tiempos que corren. Y en ese proceso, bueno, ¿cómo contenemos? ¿Cómo tenemos otros sectores que puedan compensar el tema del empleo? ¿Me entendés? Como te decía, bueno, obra pública, que también el Estado también recibiendo créditos internacionales también puede ser una entrada de dólares. Turismo, ¿por qué no tenemos una mirada muy específica en turismo, que es muy mano de obra intensiva con una baja barrera de entrada para la gente? Entonces, eso es un proceso, si querés, controlado, ¿no? ¿Cómo podemos bajar el costo con aranceles para materia prima y no para producto terminado? ¿Qué vamos a hacer con China? Que eso es una realidad. No la protección por una cuestión ideológica, pero tampoco el otro extremo, sino más pragmatismo y también
Sí. una hoja de ruta que contenga a la gente en el medio. O sea, la discusión de los neumáticos, y bueno, que en definitiva no es la discusión de FATE, es la discusión de FATE, la discusión de, no sé, de Roca, de Arcor, de todos los sectores que hoy de los textiles, que se tienen que enfrentar a una importación de un día para el otro sin tener un acompañamiento en un país donde todavía tenemos impuestos distorsivos que no existen en otras partes del mundo, desde ingresos brutos, débitos y créditos, todos impuestos que son totalmente regresivos, ¿no? Totalmente. Entonces, esto hay que ir atacando, no es una solución, sino atacándolo de manera simultánea. Y con pragmatismo, perdón, ¿no? Porque cuando se mete, como te digo, la ideología, ya sea en un extremo o en el otro, no termina siendo una discusión, termina siendo una discusión de política a cara de la gente, que entienden que la gente lo que le gustan son los extremos, más que una discusión pragmática de decir, esto tiene que ser así. Totalmente. Capítulo Ley Glaciares. Una de las últimas veces que viniste se estaba empezando a discutir qué se hace con la adecuación de una ley de glaciares, que es una ley de 2011, que define un área periglaciar con un concepto bastante laxos, digamos, y que a su vez habilita hacer un inventario de áreas periglaciares, que son las áreas periféricas a los glaciares, al IANILIA, que es el instituto encargado a nivel nacional de hacer ese estudio, pero que no cierra la discusión, con lo cual las empresas que tienen proyectos de inversión en precordillera siempre plantearon diciendo, acá hay un riesgo demasiado grande, no podemos invertir 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares, y que de repente el día que se esté inaugurando un nuevo proyecto de cobre o de oro o de molibdeno en precordillera, un juez de primera instancia te mete un amparo porque un privado le dice, no, eso yo considero que es un área periglaciar, por favor que llamen a determinados peritos para ver si eso, y ahí perdiste 2 años o 3 años. Se avanzó, el viernes o hoy jueves se empezó a discutir este nuevo proyecto. ¿Por dónde lo ves y qué es lo que hay que modificar concretamente de esa ley? A ver, el tema conceptual es que la ley de glaciares, que protege justamente el ambiente glacial y el ambiente periglacial. Hay distintos tipos de glaciares, ¿no? Están los glaciares descubiertos, que uno ve el hielo, el Perito Moreno, glaciares cubiertos, que ahí no hay discusión alguna, que o son reservas estratégicas o lo que fuera, fines turísticos, reservas naturales, hídricas, listo, eso hay que protegerlo. Ahora, en el ambiente periglacial hay lo que se llaman estos glaciares de escombro, que ahí está la discusión. ¿Qué es un glaciar de escombro? Son rocas que tienen agua ahí adentro y ese contenido es muy variable. Puede ser del 5%, del 40%, y no está con claridad si eso tiene una función hídrica o no. Con lo cual, un manchón de nieve en precordillera, yo puedo decir, che, para mí eso es un glaciar de escombro, y que venga ahí a analizar si eso es un glaciar de escombro o no. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? El inventario, que fue la ley del 2010, se realizó, pero se realizó con imágenes satelitales, o sea, a nivel escritorio. Para poder determinar si eso tiene una función hídrica o no, tenés que hacer estudios de laboratorio, en territorio, toma de muestras, que claramente son mucho más onerosos y no lo puedes hacer de la punta de la cordillera a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces tenés que decir, bueno, en esta área concreta, de hecho San Juan, por ejemplo, lo hizo, demostró que ahí no tiene una función hídrica, pero la discusión está cómo lo desafectás del inventario, ¿no? Y si las provincias, que son las que tienen, son las que manejan sus recursos, son las que tienen el dominio original de sus recursos, tienen facultades. Entonces, la aclaración de la ley lo que te dice es, ok, está todo protegido hasta tanto la provincia demuestre que eso no tiene una función hídrica. Entonces, y de nuevo, en el sentido práctico, una cosa es hacer una imagen satelital y pintar y decir esto está todo protegido, y otra cosa cuando querés hacer doble clic y decir, bueno, pero en esta área, que claramente no va a ser un glaciar, porque eso es muy notorio, es un ambiente hiperglaciar, bueno, acá hay geoformas que tengan función hídrica. Bueno, para eso necesitas estudios que claramente son caros y necesitas saber el caso, ¿no? Y no tan solo por la minería. No sé, querés hacer un emprendimiento turístico. Hoy la ley actual, así como está, te inhabilita hasta hacer un estudio de impacto ambiental. La ley de glaciares aprobada. Claro, te dice, todo esto está protegido, no se puede hacer nada. La aclaración lo que te dice es, todo está protegido hasta tanto demuestre en estas zonas que hay duda si tienen función hídrica o no. Para poderlo demostrar tenés que hacer un estudio científico. Entonces, un desarrollo nuevo te presenta un estudio de impacto ambiental,
y en esa solicitud de obtener la declaración de impacto ambiental por parte de la autoridad de aplicación, y la dueña del recurso, que es la provincia, ahí subsana la discusión ambiental y ya no tiene riesgo, digamos, se cierra el riesgo ahí. Y la modificación con lo que se veía al recinto es claro, dice, basado en estudios técnicos científicos que demuestren si hay función hídrica o no. Si hay función hídrica, claramente se protege y no se puede hacer nada. Okay. Pero le tenés que dar la facultad a la provincia de que pueda hacer el estudio. Pero la competencia ahora la pasa a tener la provincia, digamos. Cada provincia tiene... No, o sea, hay un trabajo coordinado con el IANIGLIA, pero es que este nivel de estudio solamente lo van a poder hacer las provincias que son las que tienen territorio. Es muy difícil que lo pueda hacer el IANIGLIA. Primero, la ley de glaciares actual nunca fue reglamentada. Vamos a empezar por ahí. Sí, o sea que, también es cierto. Y es un Frankenstein la ley. Vos ves en la ley y hay unas partes que te dice se puede y en el artículo tercero dice se prohíbe. O sea que hay contradicción entre los mismos artículos. Y después, al ser una ley de presupuestos mínimos, va en contra del 124 de la Constitución, que le dice a la provincia, soy dueño originario del recurso. Por lo tanto, lo que creo que ahora se está modificando en buena hora es devolverle a la provincia lo que la Constitución dice. Obviamente, como dice Flavia, con un estudio que lo avale, ¿no? Porque bueno, no creo que haya ninguna provincia que quiera estar afectando el recurso hídrico Totalmente. en función de una explotación minera. Más allá de que hay ciertos recursos hídricos que son interjurisdiccionales y pueden afectar a varias provincias. Por lo tanto, creo que viene bien una aclaración, porque si no, en aquellas zonas donde hay glaciares de escombro, hay muchos emprendimientos de carácter mundial, muchos emprendimientos que no, se veían impedidos, y lo que dice la ley o la modificación es, analicémoslo y comprobemos si es un recurso hídrico estratégico o no. Juanjo, hay un doble clic, digamos, porque vos integraste o integrás algún directorio de alguna empresa multinacional que tiene proyectos mineros en la Argentina. Y a veces cuando dice, che, ¿por qué no sale tal proyecto en Argentina? Ahí tenés un montón de razones. O sea, el cepo cambiario, la brecha cambiaria en su momento, inflación muy alta, desorden político y no tenés consenso sobre determinados ejes. Y también cuestiones de índole legal o legislativa, como la ley de glaciares. ¿Cuánto pega todo este ruido que existió en los últimos 15 años con la ley de glaciares, que está judicializada, que creo que llegó a la Corte, a la hora de la toma de decisiones? Los hechos lo demuestran. Sí. Argentina no tiene ningún emprendimiento del principal mineral de transición, que es el cobre. No tiene. Cuando tiene 6, 7, 8 minas de carácter mundial, en cuanto a lo que pero lo estamos viendo hoy. Está una parte importante de esa explicación de por qué no hay proyectos de cobre o no hubo proyectos en los últimos 15 años, es la ley de glaciares. No es que es la brecha o el cepo cambiario. Lo pongo desde el punto de vista en comparación con el petróleo y el gas natural. A pesar de que tenemos cepo, a pesar de que tuvimos durante mucho tiempo hasta controles de precio y todo, se fue desarrollando con liberaciones parciales, como el decreto 929 del 2013, como la resolución 46, como el plan gas. Obviamente que ahora la ley de bases y ahora el RIGI fueron resolviéndose. En cambio, en el tema de glaciares de hecho, tengo entendido que no existe en el mundo una ley de glaciares como la que existe en Argentina, y muchos de los ambientalistas que la promovieron sacan pecho por ese motivo. Bueno, algo pasa entonces, porque si Australia produce minería bien, si Brasil produce minería bien, bueno, no es porque ellos tienen algún problema, o Canadá particularmente, o Perú, o Chile. Chile. Tomemos nuevamente números. ¿Cuánto exportamos el año pasado en Argentina? 5.700, 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto exportó Chile? 10 veces más. 60.000. Perú, 35.000 veces más. 35.000, o sea, 5 veces Y más. perdón, ¿no? Fíjate, Chile con una fisonomía parecida, inclusive con más incidencia de glaciares que en Argentina, Chile no tiene ley de glaciares. No, No y tiene ley de de glaciares. cobre, de cobre en particular, Y de cobre en 55.000 millones de dólares Chile, cero Argentina. Es decir, Pero hay el discurso, perdón, para la gente común que no le interesa tanto, bueno, si la facultad es la provincia, si es de nación, si las provincias tienen los recursos. Acá creo que lo que hay que decir y lo que es importante, que la aclaración de la ley de glaciares lo que busca es proteger el agua. O sea, que no va a haber, porque se trata de instalar que con esta modificación de la ley se entregue el agua y todas estas barbaridades. La aclaración de la ley lo que busca es justamente determinar dónde realmente sí hay función hídrica
para protegerlo. Acá no se van a autorizar actividades donde haya función hídrica. Ese es el objetivo de la ley, que hoy, como está redactada, y lamentablemente no se puede hacer un relevamiento en toda una imagen satelital, lo que te dice la aclaración de la ley, bueno, en estos lugares donde haya duda, te habilito a que demuestres con estudio técnico científico si tiene función hídrica o no. Si no la tiene, lo podrás retirar. Si la tiene, la tenés que proteger. Y siempre ya lo dijimos en varios capítulos de Dínamo, pero a mí me parece que está bueno recordarlo. O sea, la ley glaciares es una ley que impulsa el diputado Miguel Bonazo en su momento, que estaba alineado al espacio, al kirchnerismo si se quiere, que en realidad es una respuesta política que encontró, o una de las respuestas políticas que encontró ese espacio político, el kirchnerismo, para tratar de pararse frente a un hecho que había pasado en 2009, que es que el Pino Solanas le gana la senaduría por la minoría. O sea, el PRO gana los 2 senadores del año 2009 y el senador restante, para entrar por Ciudad de Buenos Aires al Senado, era Pino Solanas, y gana el segundo lugar y deja en tercer lugar al kirchnerismo. Y el principal eje de campaña de Pino fue la defensa de los recursos naturales, la oposición a la minería a cielo abierto, y eso logró que en un territorio totalmente urbano como la Ciudad de Buenos Aires saque, no me acuerdo cuántos puntos, 17, 18 puntos, que lo pusieron en el Senado, digamos, dejando en lugar al kirchnerismo. El kirchnerismo sale a hablarle a esa base electoral del Proyecto Sur, que era el espacio de Pino, con esta ley de glaciares, como para decir, che, nosotros también tenemos esta agenda y nos apropiamos de esta agenda y la discutimos, que era algo loable, yo qué sé, es una decisión política. El problema es que de eso sale una ley que nunca terminó de reglamentarse, se judicializó, fue recontra polémica, las provincias productoras de minerales siempre la objetaron, y pasaron 15 años y no tenés ningún proyecto de cobre en construcción, cuando tenés Pachón, Altar, Los Alsures, Taca, me perdí un poco. Taca no tiene problema con la ley. Tenés la continuidad de lo que era... Perdón, ¿no? Y también desconociendo el marco jurídico que ya existe en la Argentina, Correcto. porque la Argentina tiene un código minero que se incorpora un capítulo ambiental hace, no sé, casi 100 años. Tiene una ley general del ambiente. Tiene ley de aguas. O sea, había un marco jurídico preexistente y la ley de glaciares, de alguna manera, fue como un exceso en realidad. Bueno, y por eso también viste esas leyes, como dice Juanjo, quedó como un Frankenstein, ¿me entendés? Donde es que se contradice. Es la negociación, ¿no? Yo te doy esto, vos me das lo otro y después termina algo que es imposible de poder coordinar entre sí. A nosotros nos pasó, queríamos reglamentar la ley. Yo acá hablo de mi lado, que yo tenía energía y minería, y mi colega de ambiente que se ponía la camiseta del ambiente. Bueno, no pudimos discutir internamente porque cada cual tenía su interés en una reglamentación que clarificara lo que la ley de glaciares decía, porque justamente había partes que entraban en conflicto de un artículo con otro. Entonces, este paso que se está dando es fundamental, y respondiendo a tu pregunta inicial, eso ha sido el limitante para que hayamos perdido 20 años en Argentina. Sí, cuando a veces se analiza la pobreza estructural o por qué tenés el nivel de pobreza estructural, y yo creo que en parte no haber empujado un desarrollo por ahí de algunos minerales estratégicos, cobre por lo menos, cuando hace tantos años tenés proyectos en prefactibilidad o en factibilidad. Y bueno, por ahí te explica 5 o 10 puntos de pobreza estructural que tiene un país. Pero bueno, che, nos excedimos de tiempo. Flavia, recontra agradecido, más que estés acá en la antesala de discutir un proyecto interesante. Santi, hace rato que queríamos que estés, la verdad que es un lujo escucharte. Hace años que venís haciendo un trabajo súper difícil, que es bajar la economía a conceptos y a una empatía natural que tenés y un conocimiento que es tremendo, así que agradecido. Por favor. Y Juanjo, lo mismo, que estés en Perú acá. Así que nada, un placer, estamos al habla y como siempre saben, nos siguen en redes, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, así que un saludo a todos. Chau, chau.